Hay caminos que no llevan a ningún lado, y hay caminos que, sin que tú lo sepas, te están llevando exactamente a donde necesitas llegar. Ese camino era rojo. Rojo como la tierra seca del norte. Rojo como la arcilla que se pega a las suelas y no suelta. Un camino sin nombre, sin señal, sin promesa. Un camino que nadie tomaba ya, porque nadie tenía razón para tomarlo. Pero Sofía lo tomó. No porque supiera a dónde llevaba, sino porque todos los demás caminos ya se los habían cerrado. Tenía 29 años y llevaba 7 meses y medio de embarazo. La panza le pesaba como una piedra dulce, y aún así, caminaba. Cargaba una mochila gastada, las correas desgastadas hasta el hilo, con lo poco que había podido tomar antes de que él cambiara las llaves. Una muda de ropa. Un frasco de vitaminas casi vacío. 43 pesos en monedas. Y el silencio. Ese silencio particular de la mujer que se acaba de dar cuenta de que está completamente sola. Ese era el silencio que llevaba Sofía. No era la primera vez que la abandonaban, pero era la primera vez que la abandonaban así, sin aviso, sin pelea, un martes por la tarde, mientras ella descansaba, mientras el bebé le daba una patadita suave desde adentro, como diciéndole hola. Él recogió sus cosas, dejó las llaves sobre la mesa de la cocina y se fue. No dejó nota. No mandó mensaje. Simplemente desapareció de su vida como si nunca hubiera estado. Y Sofía había esperado. Un día, 2, 3. Esperó hasta que el refrigerador quedó vacío y el casero tocó la puerta preguntando por la renta. Esperó hasta que entendió que no había nada que esperar. Y entonces tomó la mochila, salió y caminó. Caminó por la ciudad primero. Caminó por las calles que habían sido de los dos. Pasó por la panadería, donde él siempre pedía lo mismo. Por el parque donde hablaron del nombre del bebé. Por la farmacia donde ella compraba las pruebas de embarazo. 1, 2, 3. Hasta que la tercera dijo que sí. Y ella lloró de alegría en el baño de ese local pequeño que olía a desinfectante y a esperanza. Todos esos lugares ya no eran suyos. Y así, Sofía siguió caminando. Más allá de la ciudad, más allá del asfalto, hasta que el asfalto se volvió piedra, y la piedra se volvió tierra, y la tierra se volvió roja, y el camino rojo se angostó hasta casi desaparecer entre los pastizales secos y los cardos que se enredaban en sus tobillos. Llevaba horas caminando cuando el sol empezó a caer, y ahí fue cuando lo vio. No era mucho al principio. Solo una silueta baja contra el horizonte. Paredes de adobe, un techo de lámina oxidada que reflejaba el último sol del día como un espejo roto. Un rancho abandonado. Solo 2 paredes completas. Una ventana sin vidrio. Una puerta que pendía torcida de una sola bisagra, moviéndose muy despacio con el viento, chirriando como un animal herido. Sofía se detuvo. Tenía sed. Tenía los pies ampollados. La espalda le dolía desde la cintura hasta los omóplatos. Ese dolor sordo y constante que las embarazadas conocen bien. Ese dolor que te recuerda que tu cuerpo ya no es solo tuyo. Miró el rancho. Miró el camino que seguía más allá. No había nada más en ese camino. Solo tierra roja y cielo que se oscurecía rápido. Empujó la puerta. La madera cedió con un grito. Sofía entró. El lugar olía a polvo viejo y a algo más. Algo orgánico, tibio, húmedo. Olía a vida reciente, aunque no hubiera señales de vida en ningún lado. El piso de tierra estaba firme bajo sus pies. En un rincón había una silla rota. En otro, un montón de paja seca que alguien, en algún momento, hace muchos años, había acomodado con cuidado. Y entonces lo escuchó. Un sonido tan pequeño que casi no era sonido. Un susurro. Un quejido apenas perceptible, como el de alguien que ya no tiene fuerzas ni para pedir ayuda, pero que todavía, en algún rincón muy profundo de sí mismo, no quiere rendirse. Sofía
Siguió el sonido. Cruzó la habitación principal, salió por un vano sin puerta hacia lo que debió haber sido el establo. Y ahí, en la penumbra, sobre un montón de paja manchada de sangre seca, vio al ternero. ¿Era tan pequeño? Dios mío, era tan pequeño. Recién nacido, o quizás de pocas horas. El pelo todavía húmedo y pegado, las patas tan delgadas que parecían palitos de madera, la cabeza grande y desproporcionada con el resto del cuerpo. Y a su lado, inmóvil, ya rígida, la madre, una vaca roja y blanca, grande, que había muerto dando a luz a ese pequeño que ahora yacía en la paja sin fuerzas, sin leche, sin nadie. El ternero volteó la cabeza hacia Sofía. Sus ojos eran oscuros y enormes, ojos que ya empezaban a perder el brillo, ojos que miraban sin ver mucho, pero que miraron a Sofía, y en ese mirar simple, animal, sin palabras, había algo que a Sofía le partió el pecho por la mitad. Pero algo no estaba bien en ella tampoco. No solo el cansancio, no solo el hambre. Era algo más profundo. Esa sensación que llevas cuando por demasiado tiempo nadie te ha necesitado. Cuando eres invisible. Cuando el mundo podría seguir exactamente igual si tú no estuvieras. Sofía se hincó junto al ternero. Le puso la mano en el costado. Sintió la respiración. Superficial, rápida, como la de alguien que está perdiendo una batalla. Pero estaba respirando. Todavía estaba respirando. «Oye», le dijo Sofía, en voz baja, como si pudiera asustarlo si hablaba fuerte. «Oye, aquí estoy». El ternero parpadeó. Y ese parpadeo, ese pequeño movimiento involuntario, le dijo a Sofía algo que ningún ser humano le había dicho en mucho tiempo. Que ella estaba ahí, que ella importaba, que ella era lo único que se interponía entre ese pequeño ser y el silencio definitivo. Y Sofía tomó una decisión. No fue una decisión razonada. No fue el resultado de preguntarse si tenía recursos, si era sensato, si podía hacerse cargo de algo más, cuando ella misma no tenía nada. Fue una decisión del cuerpo, de los huesos, de ese lugar sin nombre donde vive la voluntad de vivir. Fue la misma decisión que el ternero había tomado al nacer, en medio de la oscuridad y la muerte, sin madre, sin ayuda, la decisión de seguir. Sofía miró la panza que cargaba. Luego miró al ternero. «Ninguno de los dos se va a morir esta noche», dijo. Y entonces se puso a trabajar. Lo primero era calor. Sofía buscó en el rancho con ese estado de alerta que solo da el miedo genuino. Encontró una cobija vieja, rígida de polvo, doblada sobre una viga. La sacudió contra el viento de la tarde, 1, 2, 3 veces, hasta que paró de soltar tierra. La envolvió con ella al ternero, con cuidado, dejando la cabeza libre. Lo segundo era líquido. El ternero necesitaba calostro. Eso lo sabía Sofía, porque su abuela había tenido animales, y de niña, mientras la visitaba, había visto cómo un becerro, que no mamaba a tiempo, se iba apagando como una vela en el viento. No había leche, pero había agua. En la mochila, Sofía cargaba una botella de 1,5 litros, casi llena. No era lo que el ternero necesitaba, pero era algo. Con los dedos, con una paciencia casi de partera, Sofía le abrió la boca al ternero y le puso gotas de agua en la lengua. Una, otra más, hasta que el ternero, casi sin fuerzas, hizo el primer movimiento de succión. Pequeño, apenas perceptible, pero real. «Así», susurró Sofía. «Así, chiquito». Y entonces pasó algo. Algo que Sofía no hubiera podido explicar, que no hubiera creído si alguien se lo contaba. Al sentir al ternero succionar, aunque fuera apenas, aunque fuera agua y no leche, algo en su propio cuerpo respondió. Un calor que subió desde el vientre. El bebé adentro de ella se movió. Una patada larga y decisiva, como un signo de aprobación. Y Sofía, que llevaba días sin llorar porque había decidido que ya no iba a llorar más, lloró. Lloró ahí en el suelo de tierra,
abrazada a un ternero recién nacido, en un rancho que olía a polvo y a pérdida, bajo un techo que tenía más hoyos que lámina, con el viento colándose por todos lados y la noche cayendo afuera como un telón oscuro. Lloró y no paró. Pero mientras lloraba, seguía trabajando. Seguía dándole agua al ternero, seguía envolviéndolo mejor en la cobija, seguía hablándole en ese tono suave que no se aprende, sino que se sabe. Seguía ahí. Y eso era todo lo que se necesitaba en ese momento. Seguir ahí. La noche llegó completa. Las estrellas sobre ese rancho eran de las que ya no se ven en las ciudades. Miles, millones, un río blanco cruzando el cielo negro de lado a lado. Sofía las vio desde el hueco de la ventana sin vidrio, recostada junto al ternero, con el brazo sobre su costado, para sentir la respiración. La respiración seguía ahí, un poco más fuerte que antes, un poco más regular. Sofía cerró los ojos, y cuando los abrió, era de mañana. La luz entraba horizontal y dorada por todos los huecos del rancho, convirtiendo el polvo suspendido en pequeñas galaxias. El ternero dormía, su costado subiendo y bajando, con una calma que no tenía la noche anterior. Sofía le puso la mano encima. Caliente. Vivo. Seguimos, le dijo. Lo que no sabía era que alguien la había visto llegar. Había ojos en ese campo que Sofía no había notado. El campo nunca está tan vacío como parece. A 2 kilómetros por el Camino Rojo, en una casita de piedra que se confundía con el cerro, vivía una mujer a la que todos en esa región llamaban simplemente la Señora Esperanza. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía. Podían ser 70, podían ser 90. Tenía el pelo blanco trenzado hasta la cintura, las manos pequeñas y manchadas de trabajo, y unos ojos negros y quietos que veían cosas que otros no veían. La Señora Esperanza llevaba muchos años viviendo en ese campo, y llevaba muchos años conociendo ese rancho abandonado. Sabía lo que era, y sabía lo que podía ser todavía. A media mañana, escuchó pisadas. Abrió la puerta de su casita y vio a una mujer joven, muy embarazada, caminando por el Camino Rojo hacia ella. La mujer cargaba al ternero envuelto en una cobija, sosteniéndolo contra su pecho con ambos brazos, como si cargara a un niño. La Señora Esperanza no dijo nada al principio, solo miró. Luego señaló el interior de su casa. «Entra», dijo. No hay mucho que explicar sobre lo que pasó en esas primeras horas, porque fue de esas cosas que suceden en silencio, que no necesitan explicación, que son anteriores al lenguaje. La Señora Esperanza tenía una cabra. La cabra tenía leche. Y con leche, con paciencia, con una botella improvisada en las manos de la anciana, el ternero bebió por primera vez. Sofía lo vio y se le cerró la garganta. Bebió. Bebió con esa desesperación hambrienta y perfecta de los recién nacidos, con todo el cuerpo, con toda la vida que le quedaba concentrada en ese acto simple y fundamental. Bebió, y cuando terminó, miró a Sofía con esos ojos enormes y oscuros. Y Sofía tuvo la certeza, irracional, indemostrable, completamente real, de que la estaba reconociendo. «¿Cómo lo vas a llamar?», preguntó la señora Esperanza. Sofía lo pensó un momento. «Rojo», dijo. «Por el camino». La anciana asintió como si fuera la respuesta más natural del mundo. Los días que siguieron fueron los más extraños de la vida de Sofía. Extraños porque eran duros y eran buenos al mismo tiempo, y ella no estaba acostumbrada a que algo fuera las dos cosas a la vez. La señora Esperanza le dio un cuarto, le dio comida, le enseñó a cuidar a Rojo, y Sofía aprendió con una velocidad que sorprendía hasta a ella misma, como si ese conocimiento hubiera estado dentro de ella dormido y solo necesitara que alguien lo despertara. Pero había algo más que la señora Esperanza sabía, algo que guardó para el momento exacto. Ese momento llegó una tarde, cuando Sofía estaba sentada afuera viendo a Rojo intentar sus primeros pasos sobre las patas temblorosas.
La anciana se sentó a su lado, sacó de su delantal un sobre amarillento, doblado muchas veces, y se lo extendió sin decir nada. Esto llegó hace muchos años, dijo al fin. Llegó dirigido a quien se hiciera cargo del rancho. Siempre supe que alguien llegaría. Sofía miró el sobre. No tenía su nombre. Tenía un título: Quien cuide la tierra. Lo abrió. Era un documento legal, extenso, con sello, con firmas. Y en él, con un lenguaje que Sofía tuvo que leer 2 veces para entender, se decía que el rancho y la tierra que lo rodeaba, 94 hectáreas de campo rojo en el norte, habían sido dejados en herencia por su último dueño, un hombre sin familia que había muerto sin saber si alguien recogería lo que había plantado. La herencia era para la primera persona que llegara, que se quedara y que cuidara la tierra. Sofía leyó el documento 3 veces. La señora Esperanza la miraba. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Sofía finalmente. Desde antes de que nacieras, dijo la anciana. Soy la testigo. Siempre fui la testigo. Pero algo no estaba bien todavía. Sofía lo sabía. Una mujer sola, embarazada, con un ternero recién nacido y 94 hectáreas de tierra que no sabía cómo trabajar, en un rancho que tenía más hoyos que techo. Eran muchos los sí, pero que se acumulaban en su cabeza por las noches, cuando Rojo dormía junto a ella y el bebé daba vueltas adentro, y ella miraba las estrellas por el techo roto y se preguntaba si estaba siendo valiente o simplemente insensata. No sabía que la respuesta llegaría con el polvo. Era un martes cuando apareció la camioneta. Una camioneta vieja, blanca, con la carrocería golpeada y el vidrio trasero tapado con cinta. Se detuvo frente al rancho con un chirrido de frenos, y de ella bajó un hombre de unos 50 años, ancho de hombros, con las manos de alguien que ha trabajado madera toda su vida. Traía detrás a una niña de unos 12, seria, con trenzas y los mismos ojos del padre. El hombre se llamaba Aurelio. Aurelio era carpintero y había escuchado, porque en esas regiones todo se escucha, todo viaja por el viento y llega a los oídos que necesita llegar, que alguien había llegado al rancho viejo del Camino Rojo, que era una mujer joven, que estaba embarazada y que había salvado a un ternero con las manos. Eso último le había dicho todo lo que necesitaba saber sobre esa persona. «Vengo a ver qué necesita el techo», dijo Aurelio, sin más presentación, sin más ceremonia. Sofía lo miró desde la puerta, con esa desconfianza razonada que se desarrolla cuando la vida te ha enseñado que las cosas buenas casi siempre tienen un precio escondido. «¿Por qué?», preguntó. Aurelio señaló el techo con la cabeza. «Porque antes de que llegue la temporada de lluvias, eso se va a caer. Y usted no puede estar aquí dentro cuando pase». Sofía no respondió de inmediato. Miró a la niña, que estaba en cuclillas mirando a Rojo, con una intensidad que el ternero recibía, con aparente satisfacción, sin moverse. «¿Y cuánto cobra?», preguntó Sofía. Aurelio se encogió de hombros. «Lo que pueda, cuando pueda, o nada, si no puede nada». Y ahí fue cuando todo cambió. No de golpe, no como en las películas, no con música de fondo y luz perfecta. Cambió despacio, de la manera en que cambian las cosas reales. Un clavo a la vez. Una viga a la vez. Una tarde de trabajo que terminaba en la mesa de la señora Esperanza, donde ya nadie pedía permiso para sentarse y nadie necesitaba presentarse porque todos sabían quién era cada quien. La niña de Aurelio se llamaba Lucía. Tenía 12 años y una seriedad de adulta que Sofía reconoció de inmediato. La seriedad de los niños que han visto demasiado pronto cosas que los niños no deberían ver. La madre de Lucía había muerto cuando la niña tenía 7. Aurelio la había criado solo, entre maderas y clavos y el silencio de los hombres que no saben cómo hablar de lo que sienten, pero que muestran lo que sienten con las manos.
Lucía y Rojo se entendieron desde el principio. Eso tiene su importancia, aunque parezca cosa menor. Rojo era un animal que había llegado al mundo sin madre y que había aprendido a reconocer a las personas no por el olor ni por el sonido, sino por algo más difícil de nombrar, por la intención, por lo que la gente llevaba dentro cuando se acercaba. Y cuando Lucía se acercaba, Rojo no retrocedía. La miraba con esos ojos enormes, se quedaba quieto, y después empujaba con el hocico la mano de la niña, buscando ese contacto que los recién nacidos buscan cuando están aprendiendo que el mundo puede ser, a veces, un lugar amable. Lucía le enseñó a Rojo a caminar en línea recta. Rojo le enseñó a Lucía que podía querer a un ser sin tener miedo de perderlo. Y mientras tanto, el techo del rancho iba tomando forma. Aurelio trabajaba con esa concentración que tienen los buenos artesanos. Esa concentración que es casi meditación, que te saca del tiempo y te mete en el material. Cortaba, medía, clavaba. Sofía al principio solo observaba. Luego empezó a alcanzarle cosas. Luego empezó a aprender. Aurelio no le explicaba mucho. Hacía, y Sofía miraba, y la mano de Sofía buscaba sin preguntar el siguiente clavo, el siguiente tablón, y Aurelio lo recibía sin comentar, como si siempre hubiera sido así, como si siempre hubiera tenido ese tipo de compañía de trabajo. Lo que no sabía Sofía era que eso era amor. Ese tipo particular de amor, que no se declara ni se nombra, que existe en el espacio entre las manos de dos personas construyendo algo juntas. Pero eso vendría después. Mucho después. Primero, había otras cosas que construir. La señora Esperanza le enseñó a Sofía las plantas del campo. ¿Cuál curaba la fiebre? ¿Cuál calmaba el dolor de parto? ¿Cuál era buena para los animales que tosían en invierno? Le enseñó la madera del mezquite y cómo hacer carbón. Le enseñó a leer el cielo. Cuando venía lluvia, cuando venía granizo, cuando el viento del norte significaba que había que recoger todo lo que estuviera afuera. Le enseñó a hablar con la tierra, que es una manera de decir que le enseñó a observar, a ver lo que la tierra necesitaba, a escuchar lo que el campo decía con su silencio. Y el campo tenía mucho que decir. Ese rancho había sido próspero, hace mucho. Se veía en las estructuras que quedaban, en los cimientos de lo que había sido un corral grande, en el pozo que todavía tenía agua si uno bajaba lo suficiente, en los árboles de la parte trasera, viejos y torcidos pero vivos, que alguien había plantado con intención. Alguien había amado esa tierra. Alguien la había trabajado con sus manos y había pensado en el futuro mientras lo hacía. Ese alguien ya no estaba, pero la tierra guardaba el trabajo. Y Sofía, sin saberlo todavía, empezó a continuar ese trabajo. Fue entonces cuando llegó el momento que Sofía había tenido en la cabeza desde el primer día. El momento que esperaba y que temía. El momento que ninguna cantidad de preparación logra que deje de sorprenderte. El bebé llegó en la madrugada de un miércoles. Las contracciones empezaron de noche. Suaves al principio, espaciadas. Sofía las contó, las midió, esperó. La señora Esperanza estaba despierta, como si lo hubiera sabido, como si esas cosas se anunciaran en el cuerpo de las personas que llevan muchos años escuchando. Tenía agua hervida y telas limpias, y unas manos que habían traído al mundo a más niños de los que Sofía podría contar. «No tengas miedo», le dijo la anciana. «Tengo miedo», dijo Sofía. «Lo sé. Está bien tener miedo. El miedo te va a mantener atenta». Aurelio y Lucía estaban afuera. Aurelio con los brazos cruzados mirando el cielo, de pie junto a su camioneta. Incapaz de irse, pero incapaz de entrar, en esa posición de los hombres buenos que no saben qué hacer con el dolor de los demás, pero que no se atreven a abandonarlo. Lucía estaba sentada en una piedra con Rojo a su lado. El ternero había crecido en esas semanas. Sus patas ya no temblaban. Ya caminaba con esa certeza reciente
y todavía asombrada de los animales jóvenes. Lucía le tenía la mano sobre el lomo, y los dos miraban la ventana iluminada del cuarto donde nacía una vida. Cuando lo escucharon llorar, los dos soltaron el aire al mismo tiempo. Rojo movió las orejas. Sofía nombró a su hijo Diego, Diego por ninguna razón especial, o por todas las razones al mismo tiempo. Diego era un nombre que sonaba a tierra, que sonaba a manos trabajadoras, que sonaba a alguien que podría crecer en ese lugar sin que el nombre le quedara grande. Lo puso contra su pecho y lo escuchó respirar. Pensó en todos los cuartos de ciudad que no iban a ser el cuarto de este niño, en todos los departamentos pequeños y rentados, en todos los presupuestos ajustados y las miradas de un hombre que hacía mucho había dejado de ver a Sofía como una persona y la veía como una carga, un problema que no había pedido, pero que tampoco sabía cómo soltar. Pensó en todo eso y luego lo dejó ir. No con facilidad. Estas cosas no se van con facilidad. Se van despacio, como el dolor de una herida que ya no sangra, pero todavía duele cuando cambia el tiempo. Se van en capas. Primero la rabia, luego la tristeza, luego el vacío, y finalmente, algo parecido a la paz. No la paz de quien no ha sufrido. La paz de quien ha sufrido y sigue aquí de todas formas. Diego dormía. Afuera, Lucía golpeó suavemente la puerta y preguntó si podía ver. Sofía dijo que sí. Y Lucía entró y miró al bebé con esos ojos serios de 12 años. Y algo en esos ojos se suavizó. Sofía lo vio y supo lo que significaba, aunque no tuviera nombre todavía. Aurelio se asomó desde la puerta. Vio a su hija mirando al bebé. Vio a Sofía. Vio el cuarto que él mismo había ayudado a reparar. Las vigas nuevas. La ventana con vidrio que había conseguido sin que nadie preguntara de dónde. Asintió con la cabeza una vez, un gesto pequeño y completo. Buenas noches, dijo. Era buenas noches. Era mucho más que buenas noches. Los meses que siguieron fueron los primeros meses reales de la vida de Sofía. No porque antes no hubiera vivido, sino porque antes había estado sobreviviendo a algo. Siempre a algo. A una relación que le costaba más de lo que le daba. A una ciudad que la hacía sentir invisible. A la versión de sí misma que creía necesitar la aprobación de alguien más para existir. Eso es sobrevivir. Estar vivo, pero mirando siempre hacia atrás, esperando siempre que algo te quite lo poco que tienes. Vivir es otra cosa. Vivir era Diego en la cuna que Aurelio construyó de mezquite. Una cuna que olía a madera nueva y a barniz de aceite de linaza. Era rojo, creciendo en el corral reconstruido. Ya no un ternero, sino un becerro de buen tamaño, con ese carácter particular de los animales que fueron criados con amor, sin miedo, sin la violencia que los vuelve salvajes. Era la señora Esperanza, enseñándole a Sofía a hacer queso, a hacer mantequilla, a preservar en frasco lo que el campo daba en abundancia en ciertas épocas del año. Vivir eran las manos de Sofía aprendiendo. Aprendiendo a coser, a soldar una tubería, a sembrar un surco derecho, a reconocer una planta enferma, a callar cuando hay que callar y a hablar cuando hay que hablar. Aprendiendo que los niños necesitan tierra bajo los pies, tanto como necesitan techo sobre la cabeza. Que los animales son maestros, si uno está dispuesto a aprender. Vivir era Aurelio apareciendo los sábados con su camioneta blanca golpeada y Lucía en el asiento del copiloto, siempre con algo. Un saco de maíz, una herramienta que hacía falta, unas semillas que alguien le había dado y que él no sabía para qué, pero sospechaba que Sofía sabría. Y la señora Esperanza saliendo a recibirlos con su paso de tortuga anciana y sabia, y la mesa siempre lista, y el café siempre caliente, y la tarde cayendo sobre ese rancho que cada semana se parecía un poco más a lo que había sido, y un poco más a lo que estaba llegando a ser. Vivir era una noche. Tarde. Diego dormido, Rojo dormido en el corral, Lucía dormida en el cuarto que la señora Esperanza
había designado como suyo sin que nadie lo discutiera. La anciana dormida con esa placidez de quien ha cumplido lo que vino a cumplir. Sofía y Aurelio, afuera, sentados en el borde del corredor nuevo, mirando el campo bajo la luna. No habían dicho mucho esa noche. No hacía falta. Hay personas con quienes el silencio es incómodo porque está lleno de cosas sin decir. Y hay personas con quienes el silencio es simplemente silencio. Compartido, tranquilo, como dos árboles del mismo campo que no necesitan hablar para saber que están creciendo en la misma tierra. Aurelio puso su mano sobre la de Sofía. Sofía no la quitó. Y así fue. Sin declaración, sin drama, sin todo el aparato complicado con el que las personas a veces envuelven las cosas simples para hacerlas parecer más importantes de lo que son. Fue una mano sobre otra mano, bajo la luna, en un rancho que olía a madera nueva y a tierra mojada, con un bebé dormido adentro y un becerro dormido afuera, y una anciana que había esperado años para ver llegar exactamente esto. Porque eso era lo que Sofía no había entendido todavía. Lo que entendería más tarde, en pedazos, en momentos distintos, mirando distintas cosas. Que no llegó a ese rancho por accidente, que no hay accidentes de ese tamaño, que el camino rojo la llevó exactamente a donde necesitaba llegar, porque ese era el camino que podía tomar alguien como ella, sin nada, sin nadie, con solo la voluntad de seguir caminando. Otro camino requería carro, o dinero, o contactos, o la clase de suerte que se hereda. Pero el camino rojo solo requería pies, y voluntad, y el instinto de alguien que todavía, a pesar de todo, cree que al doblar la siguiente curva puede haber algo que valga la pena. Y lo había. Dios mío, lo había. Hay una tarde, unos meses después de esa noche bajo la luna, que Sofía recuerda con una claridad que el tiempo no ha podido borrar. Una tarde de final de verano, con esa luz larga y dorada que hace que el campo rojo parezca que está ardiendo de adentro hacia afuera. Diego tiene ya varios meses. Gordo, risueño, con esas piernas de resorte que tienen los bebés sanos y bien alimentados, las mejillas redondas, los ojos que han ido tomando el color de la tierra que lo rodea, ese café oscuro y profundo que no es de nadie, sino de él. Lucía lo carga con una naturalidad que ya no tiene la torpeza del principio, con esa seguridad de quien ha practicado, de quien ha aprendido a sostener algo frágil, sin apretarlo demasiado ni dejarlo caer. Lo carga y le habla en voz baja, esa voz que la niña reserva para los momentos en que cree que nadie la escucha, una voz diferente a su voz de todos los días, más suave, más abierta, la voz de la Lucía que existe debajo de la seriedad aprendida. Aurelio está en el taller que él mismo construyó a un lado del rancho. Se escucha el golpe regular del mazo sobre la madera, ese sonido que para Sofía ya es el sonido de casa, como el canto de ciertos pájaros para la gente del campo. La señora Esperanza está en su jardín. Ya no vive en su casita de piedra, a 2 kilómetros. Se mudó. No hubo conversación al respecto. Un día, sus cosas simplemente aparecieron en el cuarto del fondo, y ella apareció en la mesa a la hora del desayuno, y nadie dijo nada, porque ya todos sabían que pertenecía ahí, que siempre había pertenecido ahí, que ella era parte de la tierra, tanto como los árboles del fondo. Y Rojo ha crecido. Ya es un toro joven, con el cuerpo ancho y los cuernos que empiezan a asomar, con ese color de tierra roja que le dio el nombre. Ya no necesita que lo cuiden, ya cuida a él. Se para en el centro del corral, con esa presencia tranquila de los animales fuertes que no tienen nada que probar, y mira el campo con ojos que son los mismos que miraron a Sofía aquella primera noche, pero ahora llenos de un brillo que antes no estaba. Sofía está de pie en el corredor, con una taza de café, mirando todo esto. Mira a Diego en los brazos de Lucía. Mira a Aurelio trabajando. Mira a la señora Esperanza en el jardín.
Mira a Rojo en el corral. Mira el techo, que ya no tiene hoyos. Mira las paredes que Aurelio reforzó de adobe nuevo. Mira el huerto que ella plantó. Todavía chico. Todavía sin dar todo lo que dará, pero que ya da. Mira todo esto. Y piensa en aquella tarde, menos de un año atrás, cuando cargaba una mochila rota por un camino rojo que no sabía a dónde llevaba. Piensa en la mujer que era entonces, en su soledad, en su miedo, en esa convicción silenciosa y terrible de que el mundo podía seguir sin ella sin notar ninguna diferencia. Y mira esto, y sabe que esa mujer estaba equivocada. No porque el mundo la necesitara de alguna manera grandiosa, sino porque el ternero que yacía en la paja de ese rancho la necesitaba. La necesitaba a ella, específicamente, con sus manos específicas y su miedo específico y su voluntad específica de no rendirse. Y al salvar a Rojo, Sofía hizo algo que no supo que estaba haciendo en ese momento. Se comprometió con la vida de ese animal, sí, pero también con la suya, también con la del bebé que llevaba adentro, también con la vida que todavía no podía ver, pero que estaba esperando, paciente, al otro lado del camino rojo. La vida responde, no siempre rápido, no siempre de la manera que esperamos, no siempre con justicia matemática y calculada, pero responde. Cuando uno da un paso hacia la vida da un paso hacia uno. Así de simple, así de misterioso. Diego da una risotada desde los brazos de Lucía. Una de esas risas de bebé que no tienen causa ni propósito, que surgen solas del puro placer de estar vivo, de sentir el viento y ver el mundo brillar. Lucía lo levanta un poco, le hace caras, y Diego ríe más fuerte todavía. Rojo levanta la cabeza desde el corral y mira hacia el corredor. Y Sofía, con su taza de café, en su corredor, en su rancho, en su tierra, sonríe. Hay caminos que no llevan a ningún lado. Y hay caminos que, sin que tú lo sepas, te están llevando exactamente a donde necesitas llegar. El camino era rojo. El camino olía a tierra seca y a distancia. El camino no prometía nada. Y el camino lo fue todo. Eso es lo que Sofía aprendió ese año. Que las cosas que valen la pena no se anuncian. No traen letrero, no traen garantía, no traen mapa. Llegan disfrazadas de pérdida, de desvío, de equivocación, de estar en el lugar que menos esperabas, en el momento que menos pediste. Llegan como un rancho abandonado al final de un camino que nadie toma ya. Llegan como el quejido casi imperceptible de un ser que todavía no quiere rendirse. Y tú tienes que estar dispuesto a escuchar, a entrar cuando todo dice que te regreses, a hincar la rodilla en la tierra y poner la mano sobre el costado de algo que está muriendo y decirle, con toda la convicción que te queda, aquí estoy, porque eso es lo que salva. No los planes, no los recursos, no las condiciones perfectas que nunca llegan. Eso, solo eso, estar ahí. Diego sigue riendo afuera. El mazo de Aurelio sigue su ritmo. La señora Esperanza canta algo en voz muy baja en su jardín. Una canción antigua que nadie más recuerda completa. Y en el campo rojo, que se extiende más allá del corral, más allá del huerto, más allá de los árboles viejos y torcidos que alguien plantó con intención hace mucho tiempo, el viento mueve el pasto con una suavidad que parece deliberada, como si la tierra también, a su manera, estuviera contenta.